Hola a todos, pues continuando con lo que es el curso de señales y sistemas, vamos a retomar el tema de los análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo, en el dominio del tiempo, y nos vamos a enfocar más específicamente en el tema de la convolución discreta, ¿no? Que es algo que tenemos aquí pendiente. Entonces, ya estuvimos viendo convolución continua, y estuvimos viendo sistemas lineales invariantes en el tiempo. Tenemos ya algún contexto sobre esto, ¿no? Sabemos que los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, o sistemas LTI, para no estar diciendo el nombre tan largo, son sistemas que cumplen tanto con la propiedad de linealidad como con la de invarianza en el tiempo, ¿no? Entonces, si consideramos que hay una entrada x1 de t que nos va a resultar en una salida y1 de t y una entrada x2 de t que va a resultar en una salida y2 de t, entonces podemos, juntando esas dos propiedades, saber que si esa entrada x1 la multiplicamos por una constante o la escalamos y aparte la desplazamos en el tiempo, y si la entrada x2 la escalamos también y la desplazamos en el tiempo y además la sumamos, esto es equivalente a que a tener la salida del sistema para la entrada x1 desplazada en el tiempo y multiplicada por el mismo factor o escalada en el mismo factor de la entrada x1 sumada con la respuesta del sistema ante la entrada x2 desplazada en el tiempo en la misma proporción y escalada por la misma constante y sumadas, ¿no? Entonces es lo que conocemos ya sobre las propiedades de linealidad y además de la propiedad de invarianza en el tiempo, que son combinadas. Entonces este análisis se da para este tipo de sistemas. ¿Por qué es importante analizar sistemas LTI? Porque muchos procesos físicos tienen características que podemos describirlos por medio de estos sistemas, y porque este análisis es un fundamento teórico para técnicas de procesamiento y análisis de señales más avanzadas o más complejas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del análisis en el dominio del tiempo de los sistemas discretos, es algo similar a lo que hicimos con los sistemas continuos. El análisis se va a enfocar en encontrar la solución de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Tienen entradas, salidas, que son una función del tiempo, y esta es una combinación lineal de derivadas en distintos órdenes. Ya que hablamos de derivadas, coeficientes, distintos órdenes de derivadas, sabemos que esto se puede convertir en un proceso más o menos complejo, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial tiene una forma como la que está aquí en esta expresión, donde tenemos que K y B de K son los coeficientes para cada uno de los términos, Y es la señal de salida, X la señal de entrada, y N y M nos indican el orden de la entrada y la salida, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto orden tenga la ecuación diferencial, pues esta solución se puede volver un poquito más compleja y un poquito más tardada de encontrar, y es aquí donde entran los procesos de convolución, que es en lo que nos vamos a enfocar. Primero, algo importante a tomar en cuenta es que una señal discreta, que es en lo que nos vamos a enfocar aquí, cuando hablamos de convolución discreta, estamos hablando de sistemas discretos que trabajan con entradas discretas, secuencias discretas, y nos traigan como resultado una secuencia o una señal discreta. Entonces, tenemos que las señales discretas las podemos representar por medio de impulsos unitarios. Supongamos esta señal, que llamaremos xn, que tiene esta representación muestreada a intervalos unitarios, -4, -3, -2, -1, hasta el 4, como nos marca esta gráfica. Obviamente continúa hacia ambos lados. Y sabemos que aquí podemos decir que hay un cierto valor, podemos suponer que un valor multiplica a un impulso unitario, un valor negativo, otro valor multiplicado a un impulso unitario en esta posición, otro impulso unitario aquí, otro que multiplica, y cada uno de esos valores son diferentes escalas o diferentes pesos, ¿no? Si nosotros sumamos y los combinamos linealmente, podemos obtener una representación donde llamamos a x de k cada una de las escalas o los pesos que tiene cada uno de estos puntos, multiplicado por un impulso unitario que se va desplazando a través de todo el espacio que queremos muestrar, ¿sí? Entonces, lo podemos representar de esta manera, como x de n es igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k por el impulso unitario de n menos k, ¿sí? El impulso se va recorriendo, multiplica un valor, multiplica otro en cada iteración de la sumatoria, ¿no? Cuando hablamos de un sistema LTI discreto, la respuesta a la entrada xn
X de n será la superposición de esas respuestas escaladas del sistema para cada uno de los impulsos desplazados. Es decir, si cada uno de esos impulsos lo vamos dando como entrada de manera iterativa, de manera secuencial hacia nuestro sistema y luego los sumamos o los superponemos más bien, eso nos dará la respuesta de nuestro sistema. Si la entrada de nuestro sistema es una función impulso, x de n es igual a un impulso unitario, la señal de salida va a estar dada por la respuesta que nos da el sistema ante un impulso unitario, y ya sabemos que la respuesta al impulso unitario la representamos como h de n, en este caso, porque es un sistema discreto. Cuando teníamos sistemas continuos, pues era como la representábamos como h de t, pero usamos la letra h minúscula para referirnos a la respuesta al impulso unitario. ¿Cuál es la respuesta al impulso unitario? Pues la salida que nos da un sistema cuando le damos como entrada un impulso unitario. ¿Sí? Impulso unitario, señal que en el tiempo 0 o en la muestra 0 nos da un pulso único con magnitud de 1 y el 0 el resto del tiempo. Ahora, si a ese sistema suponemos que le podemos dar como entrada cualquier señal xn, entonces la respuesta del sistema la expresamos como y de n es igual pues, a la respuesta del sistema cuando le damos como una entrada la señal discreta x de n. Si sustituimos x de n por esta representación que vimos anteriormente, que es la sumatoria de los pesos o coeficientes que tiene la señal multiplicada por los impulsos unitarios desplazados en el tiempo, entonces tenemos esto que está aquí, ¿no? Y de n es igual a la respuesta que nos da el sistema cuando tenemos la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito, y ya en lugar de poner aquí x de n, ponemos esto de acá, que es x de k por el impulso desplazado, el impulso unitario que va desplazado en n menos k. Si aprovechamos o utilizamos las propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo, entonces la parte constante de esto lo podemos sacar de la respuesta aquí de lo que le pasamos como parámetro al sistema, y al sistema le pasamos únicamente lo que es el impulso que va, los impulsos que van desplazados en el tiempo, ¿no? Cada iteración de esta sumatoria corresponde a un impulso unitario en una diferente posición o en una diferente muestra, que va a ir multiplicando a cada uno de los coeficientes que son constantes, ya son conocidos. Y además sabemos bueno, tomando en cuenta lo que es la invariancia en el tiempo, entonces podemos decir que si el sistema yo le doy como entrada un impulso unitario en n menos k, entonces esto sería equivalente a tener una respuesta a un impulso, la respuesta al impulso desplazado en n menos k. Entonces tenemos esto que está aquí, la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k, es a lo que llamamos como la operación de convolución en tiempo discreto o la suma de convolución, y la representamos de esta forma, ¿no? Con el operador, una multiplicación entre la señal de entrada y la respuesta al impulso unitario discreto. ¿Cómo calculamos esto? Lo que vamos a ver ahora, tenemos que seguir este procedimiento, que es muy similar a lo que en su momento vimos para la convolución continua, ¿no? Primero, la variable n la vamos a cambiar por una variable k, es un cambio de variable solamente. X de n se va a convertir en x de k, h de n la vamos a representar como h de k. ¿Okay? Vamos a reflejar h de k o x de k. La operación de convolución es una operación, tiene propiedad conmutativa. Entonces, h de k por x de k es lo mismo que x de k por h de k. Entonces, podemos hacer cualquiera de las dos. Entonces, reflejamos cualquiera de las dos señales. ¿Cuál criterio seguimos aquí? La que se vea como que más simple de las dos, la señal más sencilla de las dos de representar, es la que podemos utilizar. Vamos a trabajar ahorita con h de k en los ejemplos que vamos a hacer. Entonces, reflejamos alguna de las dos señales en torno a k igual a 0, entonces a la muestra 0, para obtener h de menos k o x de menos k. Cuando reflejamos una señal, vamos a voltearla sobre el eje, ¿no? Desplazamos la señal reflejada n a la 0 posiciones, esto es como un desplazamiento inicial, para obtener h de n a la 0 menos k o x de n a la 0 menos k, dependiendo cuál hayamos desplazado, y luego multiplicamos las dos funciones para obtener lo que llamaremos la secuencia producto bn0 de k
que esto es equivalente a tener x de k por h de n0 menos k, o sea, lo que es la multiplicación. Uno de los instantes o cada una de lo que son las iteraciones de la sumatoria, ¿no? Sumamos todos los valores de la secuencia producto bn0 de k y obtenemos el valor de salida en el instante n igual a n de 0. Es decir, vamos a evaluar cada uno de los puntos, cada una de las muestras multiplicada de la respuesta al impulso por la señal en una posición específica desplazada. Todos esos valores los vamos a sumar y eso nos van a dar la respuesta, el valor de la secuencia producto para ese punto. Vamos a desplazar la respuesta al impulso, vamos a desplazar h a la siguiente posición y vamos a volver a hacer todas esas multiplicaciones y toda esa sumatoria y eso nos va a obtener el valor de salida en ese otro instante y luego al siguiente instante y al siguiente instante y al siguiente instante. Y al final lo que vamos a hacer es superponerlas y es como obtenemos la respuesta de la convolución. Si no se ve claro aquí, si no se escucha claro aquí, que yo estoy seguro que no se escucha claro, así en puras palabras y en puras letras y en puros ecuacioncitas, vamos a verlo ahorita el procedimiento cómo se realiza. Primero, establecemos un valor para y, n igual a n0, el desplazamiento que hayamos establecido. Y esto va a ser igual a la sumatoria del de n igual a menos infinito hasta infinito, entonces tenemos b de n0. Si n0 es un 5, esto va a ser b de 5. Si n0 es un menos 10, esto va a ser de b de menos 10 para acá. Y entonces tenemos que y de n va a ser a la sumatoria, va a ser la sumatoria, perdón, de n igual a menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k, que es lo mismo que la sumatoria de h de k por x a la n menos k. Si cualquiera de las dos señales, ya sea la entrada o la respuesta al impulso, es la que puede estar desplazada. Vamos a verlo con un ejemplo y es como creo yo que va a quedar más o menos claro. Vamos a suponer un sistema discreto que tiene una respuesta al impulso representada como h de n y una señal de entrada x de n que están definidas de la siguiente forma. X de n sería la secuencia discreta 2101, la respuesta al impulso del sistema sería la secuencia discreta 122. Graficadas para que se vea un poquito esto, sería lo que tenemos aquí. Esto sería x de n. Aquí tengo en la muestra 0 un valor de 2, aquí tengo un valor de 1, luego un valor de 0 y luego un valor de 2. Y esto sería la respuesta al impulso, que tengo un 1, 2 y 2, ¿no? Y el resto de los valores que podemos tener aquí van a ser ceros, ¿no? Esto sería lo que nos cubren nuestras señales. Una señal de entrada y la respuesta al impulso. Ahora, algo importante que nos va a permitir verificar o validar que nuestro resultado sea el correcto es qué características va a tener la señal de salida que obtengamos del proceso de convolución. Primero para eso es importante saber la longitud de nuestra secuencia discreta de entrada xn, que es de 4, son 4 valores, mientras que la longitud de la respuesta al impulso es de 3. En el proceso de convolución, la longitud que va a tener la secuencia de salida va a ser la suma de las longitudes de las dos secuencias, de la de entrada más la de la respuesta al impulso, menos 1. Es decir, este es 4, este es 3, la suma es 7, menos 1 es 6. Entonces nuestra señal de secuencia de salida de la convolución debe tener 6 valores. La posición inicial de la secuencia de salida va a ser la suma de las posiciones iniciales de la secuencia de entrada y la respuesta al impulso. Si nos regresamos a la gráfica, la posición inicial en ambas es 0, entonces la secuencia de salida va a iniciar en la muestra 0 o en la posición 0, y la posición final de la secuencia de salida es igual a la suma de las posiciones finales de la secuencia de entrada y la respuesta al impulso. La secuencia de entrada termina en 3, la secuencia del impulso termina en 2, entonces nuestra secuencia de salida va a ir de la posición 0 hasta la posición 5, que son los 6 valores que obtuvimos que debemos tener aquí. Sí, la longitud será 6, la posición inicial de la secuencia de salida es 0 y la posición final de la secuencia de salida es 5. Y esto que está acá en esta gráfica es el resultado de la convolución de estas dos señales, x de n y la respuesta al impulso de n. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo le hicimos para llegar a este resultado que tenemos aquí.
¿sí? Aquí se ve claramente, empieza en 0, termina en 5 y tenemos un total de 6 valores. Hacia acá todo es 0, después de esto todo es 0, ¿no? Son 6 valores que nos da nuestro proceso de convolución. Y vamos a ver primero de forma gráfica cómo vamos a resolver la operación de la convolución discreta, y después vamos a verlo por medio de código, cómo lo haríamos con MATLAB para hacer esta operación. Déjenme, vamos a ir. Ok. Primero, vamos a empezar aquí. Tenemos nuestra definición, como vimos ahorita en el ejemplo, de la secuencia de entrada, 2101, la respuesta al impulso, 122, tremendas gráficas que me aventé aquí en esta parte, 2101, nuestra secuencia de entrada, 122, la respuesta al impulso. Esta tiene longitud 4, 1, 2, 3, 4 valores, esta tiene longitud 3, 1, 2, 3 valores. ¿Sí? Cuando hablamos el primer paso es que vamos a cambiar x de n por x de k, o vamos a cambiar n por k, en tanto en x como en la respuesta, como en h, ¿no? Como en la respuesta al impulso, y vamos a reflejar una de los dos. En este caso voy a reflejar la respuesta al impulso. Eso lo represento como h de menos k. Ya vimos en algún momento este tipo de cambios en las variables dependientes de las señales, de los sistemas, de las funciones. Entonces vemos que una señal reflejada sería esto, ¿no? Se refleja sobre el 0. Entonces tengo el 1 y en lugar de tener el 2 hacia este lado, están hacia atrás, ¿no? Entonces lo que estaba en 1 va en menos 1, lo que estaba en 2 va ahora en menos 2. Esto sería nuestra secuencia reflejada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a desplazar esta secuencia una cierta posición. Aquí la voy a desplazar hasta el menos 5. O sea, la voy a echar 5 lugares hacia atrás. Acuérdense que cuando tenemos, cuando esto lo cambiamos, esta variable la cambiamos por un factor, por un valor negativo, la desplazamos de manera negativa, se mueve hacia este lado, pero como la señal está reflejada, la vamos a mover hacia acá, ¿no? Algo que también ya vimos en su momento. Entonces, aquí le estoy desplazando 5 posiciones. Lo que estaba en 0 ahora está en menos 5, lo que estaba en menos 1 ahora está en menos 6, lo que estaba en menos 2 ahora está en menos 7. Es el resultado de esto. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar cada uno de los valores que tenemos del impulso unitario, reflejado y desplazado por cada uno de los valores de mi secuencia de entrada para obtener la secuencia producto, en este caso la secuencia producto en menos 5, ¿no? Lo que sería nuestro b de menos 5. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar aquí? Me va a dar un 0. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando esto por esto que tenemos acá, posición por posición. Entonces, la señal de entrada empieza en 0. ¿Sí? Aquí tenemos el primer valor, aquí el segundo, aquí el tercero y aquí el cuarto valor. Y en ese momento los valores de mi respuesta al impulso en esos puntos pues son 0. Entonces me va a dar 0. Y lo mismo va a pasar en menos 4. En menos 4 esto se va a mover una posición para acá. En menos 3 va a estar aquí. En menos 2 va a estar aquí. En menos 1 va a estar aquí. Hasta que llegue a 0 ya van a coincidir los primeros valores de esta señal impulso reflejada con mi señal de entrada. Entonces cualquier valor antes de 0 me va a resultar que secuencia producto B menos 5, B menos 4, B menos 3, bla, 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 va a tener un valor de 0. ¿Okay? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a 0? Lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Sí? Al llegar a n0 igual a 0, voy a tener mi señal x de k, que es esta, 2, 1, 0, 1, y voy a tener mi respuesta al impulso reflejada, que va a estar aquí, en menos 2, en menos 1 y en 0, voy a tener el 2, 2 y un 1. Voy a multiplicar cada uno de estos valores por cada uno de estos valores, o al revés, ¿no? Estos dos están multiplicando ceros, estos 3 están multiplicando ceros, y aquí este 2 que tengo en el punto 0
de x de k está multiplicando a un 1 que tengo en el punto 0 de h de n0 menos k. Entonces yo tengo que la representación de b0 de k va a ser esto, que es un valor de 2. ¿Okay? Cuando yo avance a 1, mi respuesta al impulso reflejada y desplazada se movió a esta posición, avanzó un espacio más, o avanzó una muestra más, o un punto más, como lo queramos ver. Entonces ya tengo dos valores o dos puntos que coinciden. Este, que en mi señal de entrada vale 2, que está multiplicando a un 2, que me va a dar un 4 en esa multiplicación. Esta, que es un 1, está multiplicando a un 1 y me va a dar obviamente aquí un 1. ¿Okay? Eso sería la secuencia producto o la gráfica de mi secuencia producto B1, o las multiplicaciones. Cuando n0 vale 2, entonces ya está completamente traslapada, están completamente dentro la respuesta al impulso de lo que es mi señal x de k. Yo tengo a un 2 que multiplica un 2, ¿sí? Me está dando aquí un 4. Tengo un 1 que multiplica a un 2, me está dando un 2. Y aquí tengo un 0, que es lo que vale mi secuencia de entrada en este punto, que multiplica un 1 y aquí me da 0. En n0 igual a 3, que sería mi b3, la respuesta al impulso se movió ya a esta posición. Este punto que está en 0 de mi señal de entrada ya no está traslapado. Aquí me va a dar un 0 la multiplicación. Esto me va a dar un 1 por 2, que es un 2. Esto me va a dar 0 por 2, que es un 0. Y este me va a dar 1 por 1, que es un 1. ¿Okay? En n0 igual a 4, la respuesta al impulso ya se movió para acá. Coinciden estas últimas dos posiciones de mi señal de entrada. Aquí es una multiplicación por 0, obviamente me va a dar 0 aquí, y aquí es un 1 que multiplica a un 2, aquí me va a dar un 2, ¿no? En n0 igual a 5, esta respuesta al impulso ya se desplazó hasta este punto. Ya solamente el último valor de la respuesta al impulso coincide con el último valor de mi señal de entrada. Entonces tengo aquí un 2 por 1, me va a dar como respuesta un 2. Y de ahí en adelante todo va a ser 0. ¿Por qué? Porque la respuesta al impulso en el siguiente punto, el n0 igual a 6, ya va a estar aquí y ya ninguno de los valores va a coincidir, va a ser puras multiplicaciones por 0. Entonces, cualquier valor mayor o igual a 6, mi secuencia producto bn0 va a ser igual a 0. Pero ahora, lo que vimos aquí fueron las multiplicaciones de cada uno de los puntos. Pero estas multiplicaciones, según mi ecuación, están dentro de una sumatoria. Entonces, para obtener el valor de la secuencia producto, estas sumatorias, estas multiplicaciones se tienen que sumar. Entonces, B0 de K va a tener un valor de 2, B1 de K va a tener un valor de 5, 4 más 1, B2 de K va a tener un valor de 6, 4 más 2, que fue lo que me dieron las multiplicaciones ahí, B3 de K va a tener 2 más 1, va a ser 3, B4 de K va a ser 2 y B5 de K va a ser 2. ¿Okay? Y eso va a ser mi resultado de mi convolución cuando todos esos valores se superponen, ¿sí? Que es lo que hablamos de superponer. En el punto 0 yo tengo una respuesta de 2, en el punto 1 yo tengo un valor de 5, en el punto 2 yo tengo un valor de 6, en el punto 3 tengo un valor de 3, en 4 tengo un 2, en 5 tengo un 2. Antes de 0 todos son 0, después de 5 o de 6 en adelante todos son 0. Y esto sería la forma en la que yo obtengo la convolución de estas dos señales discretas. ¿Okay? Visto de forma gráfica. Entonces vamos recorriendo una vez más lo que es en este caso recorrimos la respuesta al impulso. Y conforme se va traslapando, vamos multiplicando cada uno de los puntos de la señal desplazada, de la respuesta al impulso reflejada y desplazada, la vamos multiplicando por cada uno de nuestros valores de la señal de entrada. Esas multiplicaciones están dentro de una sumatoria, entonces las voy a sumar para obtener cuánto vale la secuencia producto en cada uno de esos puntos, y luego todos estos valores los voy a superponer y aquí tengo mi convolución. ¿Okay? Vamos ahora sí a ver cómo hacemos esto con MATLAB en código. ¿Okay? Voy
Voy a hacer un poquito más grande esto. Y para explicar el código como está implementado. Primero, tengo un rango para las gráficas y para los cálculos que lo voy a tener desde de menos 10 hasta 10, incrementos de 1. Voy a definir mi función para el impulso unitario de como de n, que va a recibir como parámetro n y que es n igual a 0. ¿Qué va a hacer esto? Cuando n sea igual a 0 me va a regresar un 1 y el resto de los valores de n me va a regresar 0. O sea, si yo le paso n, que vale esto de aquí, son 21 valores en total, desde menos 10 hasta 10. Entonces yo voy a tener 20 ceros y un 1 en esta respuesta de n. Por acá debo tener una n. Aquí está una n. Entonces n tiene los valores menos 10 hasta 10, perdón, son 21 valores, n no me da eso. La respuesta al impulso de n, no sé si la tenga, aquí tengo un dn, pero está como función. Ok, la respuesta al impulso de n me va a regresar ceros y unos cuando coincida únicamente con 0. Es decir, en este punto el valor 11 va a ser 1 y todos los demás valores que son diferentes de 0 van a ser 0. Voy a representar las señales como impulsos. Entonces nuestras señales, por ejemplo la señal de entrada x igual a 2, 1, 0, 1 es mi señal de entrada para el ejemplo. Entonces yo tengo x de k que recibo como un parámetro n y me da como respuesta 2 por el impulso en 0, ¿sí? Va a ser el 2 más 1 por el impulso en retrasado 1 posición, n-1 me va a dar un impulso en 1. El siguiente no cubo porque es un 0. Y luego otra vez otro impulso, pero en retrasado 3 posiciones. Entonces me va a dar un impulso en 3. O sea, un 0 en 2, un 1 en 1. Este pues no lo necesito poner. Y un 1 en 3. Y eso va a ser mi señal de entrada representada con impulsos o construida con impulsos multiplicados por un valor. Y lo mismo para la respuesta al impulso, que es 1, 2, 2. Entonces yo tengo lo voy a representar como la función h de k, y es un impulso en 0 más 2 por el impulso en 1 más 2 por el impulso en 2. Y esto me va a dar mi señal de la respuesta al impulso. Voy a graficar. Aquí las gráficas simplemente son las gráficas de la señal original, la gráfica de la respuesta al impulso y la gráfica de la respuesta al impulso reflejada y en este caso desplazada hacia el menos 5. Vamos a tener la gráfica que nos da como respuesta la función de convolución que ya trae integrada MATLAB, que es la función comp, que aquí puede ser, como digo, paso como parámetro la señal de entrada, x de k de n, paso como segundo parámetro la respuesta al impulso de n, y utilizo aquí el parámetro same para que me lo deje la respuesta de la misma dimensiones que tienen estas señales. Y luego vamos a resolver la convolución mediante el procedimiento de la suma de convolución, desplazando la respuesta al impulso, multiplicando y obteniendo lo que son las secuencias producto. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues voy a inicializar un vector de puros ceros, que van a ser mis respuestas a mis secuencias producto, de la misma longitud de n, es decir, voy a tener 21 valores para la secuencia producto. Voy a iniciar, voy a meter un ciclo pues de 1 hasta el tamaño de n, de 1 hasta 21. Acordemos que los índices de los arreglos en MATLAB empiezan en 1, ¿no? Y lo que voy a tener aquí es que voy a representar la secuencia producto del valor i, cada uno de los valores de i, como la sumatoria, tengo la función sum de MATLAB, de la secuencia de entrada de x de k de n por la secuencia por la respuesta al impulso reflejada y desplazada en el valor de n en el arreglo. Es decir, voy a empezar en menos 10, que es donde empieza mi arreglo n. Luego a la siguiente iteración voy a estar en menos 9, en menos 8, menos 7, menos 6, hasta llegar al 10, ¿no? Es como se va a ir desplazando la respuesta al impulso. Esta multiplicación me va a multiplicar valor por valor en este arreglo, ¿no? El valor
que está en la primera posición de x de k por el valor que está en la primera posición de esto, y luego el valor que está, y eso lo va a asignar, y luego el valor que está en la segunda posición de entrada por el que está en la segunda posición de la respuesta al impulso, y al final todos esos valores los va a sumar. Es decir, lo que hicimos aquí, todas estas multiplicaciones es lo que hace, y luego al final la operación sum la suma y ya me va a obtener este valor, y ese valor lo va a asignar a el vector b. ¿Ok? Y esta parte de acá es simplemente la gráfica. Se va a ir graficando paso por paso. Ahorita vamos a ver cuando se esté corriendo el script. Y al final tengo una gráfica ya del vector b, que son cada uno de los valores obtenidos por esta sumatoria. Y eso me va a dar el resultado de la convolución de una manera gráfica, ¿no? Pero para verlo de una manera gráfica, obviamente el vector, pues, como tal, nos tiene todos los valores. Entonces, vamos a correr esto. Ok. Voy a poner... Vamos a organizar nada más las ventanas de esta manera. ¿Ok? Aquí tengo el procedimiento donde se va a ir haciendo las multiplicaciones, donde se van a ir mostrando los valores de la secuencia producto de b. Aquí está ubicado ahorita el primero en b de menos 10, en este punto de acá. Acá tengo el resultado que me da la función comp de MATLAB para la operación de convolución, ¿sí? Que empieza en 0, termina en 5, y esos son los valores que obtuvimos ahorita de manera paso por paso para la convolución, ¿no? Un 2, un 5, un 6, un 3, un 2 y otro 2 al final, y ceros antes del punto 0, ceros del 6 en adelante. Y estos son simplemente mis señales originales, la entrada x, el pulso, la respuesta al impulso, y la respuesta al impulso reflejada y desplazada hasta el punto menos 5, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Aquí las señales, va a ver como que medio raro, pero los puse que las líneas fueran un poquito más gruesas para que se alcanzaran a ver realmente qué es lo que está pasando con cada uno, ¿no? Aquí tengo mi respuesta al impulso reflejada y desplazada hasta menos 10. O sea, lo único que veo aquí es el 1, que viene siendo este 1 de la respuesta al impulso, y lo que veo acá de este lado viene siendo mi señal de entrada x de n o x de k, que aquí tengo un 2, la escala aquí está hasta el 2, luego el 1, 0 y 1, ¿ok? Y la escala llega aquí hasta el 6, que es 6, ¿por qué? Porque es el valor máximo que obtengo en la convolución. Entonces, si empiezo yo a recorrer el impulso de esta manera, ¿sí? B menos 6, B de menos 5, B de menos 4. Aquí la respuesta o la secuencia producto, el B de menos 4, el B de N0, siempre me va a dar 0, ¿no? Porque ninguno de los valores o ninguno de los puntos que tienen valor diferente de 0 en mi respuesta al impulso coincide con ninguno de los puntos que tienen valor diferente de 0 en la secuencia de entrada. Entonces, seguimos desplazando. Estamos ahí en menos 1. Cuando llegamos a 0, tenemos ahí entonces el primer punto donde uno de los valores de la respuesta del impulso, que es diferente de 0, coincide con uno de los valores de la secuencia de entrada, que es diferente de 0. Y aquí tenemos indicado con esta línea un poco más delgada que aparece aquí en el centro, lo que vendría siendo el valor de b de 0, que es el 1 de la respuesta al impulso por el 2 de la señal de entrada. Entonces me da aquí un valor de 2. Los demás puntos son 0. Cuando yo lo vuelvo a desplazar, yo tengo aquí que coincide este 2 de mi respuesta al impulso con un 2 de la secuencia de entrada. 2 por 2 es 4. Y aquí coincide un 1 de la respuesta al impulso, el 1 que tenemos acá, con el 1 de la secuencia de entrada, este 1 de aquí, que es 1 por 1, 1 más el 4 que nos daba esta multiplicación, nos da un acumulado de 5 para el B1. El siguiente punto, cuando vuelvo a desplazar, ya tengo aquí un 2 por 2, aquí tengo un 2 por 1,
y aquí tengo un 1 por 0. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 1, 2 y 1 por 0, 0. Entonces 4 más 2 me da un 6 para el B2. Cuando vuelvo a desplazar, la respuesta al impulso ya está aquí. Este punto de la señal de entrada ya quedó atrás, ya no coinciden otra vez. Aquí tengo un 2 por 1 que es un 2, aquí tengo un 2 por 0 que es 0, y aquí tengo un 1 por 1 que es 1. Entonces tengo 2 más 1 y me da un 3. Cuando vuelvo a desplazar, la respuesta al impulso ya está en este punto de aquí. Tengo 2 por 0, tengo 2 por 1, entonces me da un 2 para B4. Volvemos a desplazar, tengo el 2 de mi respuesta al impulso, que viene siendo el último valor que tenemos aquí, multiplicado por 1, que viene siendo el último valor de la secuencia de entrada. Entonces esto me va a dar un 2. Entonces aquí en B5 tengo un 2, y ya a partir de ahí ya no se vuelven ya no coinciden valores que sean diferentes de 0. Entonces todas las multiplicaciones me van a dar ceros, y obviamente todas las sumatorias me van a dar ceros. Y lo que vamos a obtener es esto que tenemos aquí, que es nuestro acumulado del B, y podemos ver que la respuesta es la misma que tenemos con la función comp de MATLAB, ¿no? Tenemos el 2, que fue el resultado de la primera sumatoria. Lo tenemos un 5, lo tenemos un 6, luego tenemos este 3, 2 y 2 para el valor 5 y 0 para todos los demás. Y así es como calculamos la operación de la suma de convolución o la convolución discreta. La vimos de manera gráfica. Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos multiplicando cada uno de los valores para el punto en el que estemos de desplazamiento de nuestra respuesta al impulso. Sumamos todas esas multiplicaciones que nos den, y al final todas esas multiplicaciones, esas sumas de las multiplicaciones que obtuvimos por separado, simplemente las superponemos sobre una gráfica, y esto nos va a dar nuestra respuesta de la convolución de forma gráfica. Si nos regresamos aquí rapidito al editor del MATLAB, digo, híjole, pues qué bien que se vea de forma gráfica, pero también me gustaría poder trabajar después con esos valores. Pues simplemente si yo muestro el valor de B, pues aquí tengo todos los ceros que me dio al principio, y luego aquí tengo el 2, 5, 6, 3, 2, 2. Eso se fue almacenando en un vector, y aquí tengo lo que son los valores de la convolución. Si esto lo hacemos con la operación de convolución de MATLAB, que es esto de aquí, nos vamos a dar cuenta que la respuesta que esto nos da, pues exactamente lo mismo que lo que nosotros calculamos por medio de hacer las sumatorias de las multiplicaciones y de ir desplazando a través de este ciclo la respuesta al impulso y hacerla pasar a través de la señal de entrada. Y esto hubiera funcionado igual. La operación, como os digo, es iterativa. Si yo aquí en la operación de convolución de MATLAB yo pongo aquí la respuesta al impulso y pongo de este lado lo que es la señal de entrada, voy a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la operación cumple con la propiedad conmutativa, entonces me va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la que desplazamos? La que, si las graficamos, la que se vea más fácil de desplazar y de trabajar desplazándola, esa es la que podemos trabajar. Aquí no hay mucha diferencia entre estas dos, simplemente que la señal de la respuesta al impulso tiene una longitud de 3, la otra tiene una longitud de 4, entonces bueno, la agarro y desplazamos la que tiene la longitud de 3, y eso es lo que hacemos, ¿no? Pero puede ser cualquiera de los dos y el resultado sería el mismo. Y con esto entonces terminamos con esta explicación de lo que es la operación de convolución discreta, y esperamos que sea de utilidad y que haya quedado claro.